Ya. Sí. Derivada de la A función ver, respecto de y componente j. con J. Una vez que encuentra las derivadas, directamente reemplaza el punto. Y listo, nada más. Eso sería su ejercicio. ¿Ya? Ah, Sí. solamente eso, digamos. Ahora lo voy a hacer con el suyo. Porque no le pide derivada direccional. Entonces acá anota la fórmula. Esto sería el gradiente de la función en x, y va a ser igual a la derivada de la función respecto de x componente y. Más. Derivada de la función x, y respecto de y componente j. Si fueran tres variables sería k, ¿no? C más Si K. fueran más k. Más la derivada de Claro, Z si y fuera K. así, ¿no? Si es función x, y, z, cuando son tres variables. Si fueran tres variables, esto, por ejemplo, se nota lo mismo, ¿no? X, y, z respecto de x, componente Sí. y, más derivada de la función respecto de y, componente j, y acá se aumenta la otra. Y así. Pero este es para tres variables. En su caso solamente son dos. Entonces usted dice, Sí. entonces acá usted encuentra la derivada, ¿no? Derivada de la función con respecto a x, ¿no? ¿Cuánto sería? Sí. Con respecto a x. 2 y la I multiplicado por E. Ya. Acá un ratito vamos a anotar la función ya. Sería bueno que especifique, ¿no? Si es una Sí. función explícita o implícita. ¿Y por qué, Ya, digamos? eso me lo anoto, claro. Ajá. Porque así, digamos, el ingeniero va a decir, ah, está bien, va bien. Porque siempre cuando usted deriva una función, tiene que ver si es implícita o explícita. En este caso es una función Claro, claro. explícita, ¿no? Entonces, Sí, como es explícito. explícita, deriva directo, ¿no? Si hubiera sido implícita, hubiéramos tenido que aplicar esa fórmula, ¿no? Ya aquí la Ya. fórmula va a ser la misma formulación, pero va a tener que hacer la derivada de forma implícita, ¿no? En este caso es explícita. Entonces Sí. aquí su derivada sería directamente 2 por tangente De Y. de y, ¿no? ¿Sí? Porque Sí, tangente y es constante y derivada de x1, componente exacto. y. Más derivada de la función respecto de y, esto es Secante constante, cuadrado de Y. y derivada de y va a ser 1, ¿no ves? 1. ¿Sí? Por Sí. ejemplo, si hubiera tenido, por ejemplo, tangente de y cuadrado, ahí cómo sería su derivada. Hubiera sido secante cuadrado Cuadrado del mismo de argumento Y. y recién aquí derivaba 2y su Sí, dos derivada. y. Así, pero en Exacto. su caso directamente 1 nomás, ¿ya? Entonces aquí Ya. anoto componente j. Ahora ahí dice reemplazo para el punto, en este caso el que le da, ¿no? Sí. 2, pi cuarto. Entonces aquí anota el gradiente de la función en el punto, dice, ¿no? Y ahí se anota el punto, que sería 2 pi cuarto. Y reemplaza, ¿no? Aquí sería 2, Sí. tangente y sería pi cuartos. Y si no me equivoco, tangente pi cuarto creo que es un medio, si no me equivoco. Es 1 si no estoy mal. A ver, reemplázalo en su calculadora. Va a salir de. Pi cuarto es 45 grados, ¿no? Eh, claro, sí, Sí. pero su calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? En radianes. La tengo en grados. No sabía cómo ponerla en En, radianes. en Y radianes los... tiene que colocarlo. Aquí Ya, a está, ver. radianes. Sí o sí, es que tiene Tangente. pi cuarto, ¿no? Sí o sí tiene que trabajar en radianes. Ya. Pero este Es 1. secante, ajá. Por ejemplo, aquí sería, este sería 2, ¿no? Y acá sería secante de pi cuartos. Y por si acaso, ese 2 que está ahí es así. También se lo puedo anotar así. Claro, sí. ¿Ya? Entonces ahí lo tiene que reemplazar eso, ¿no? Y eso sería el gradiente de la función. Ya.
Acá sería tangente de pi cuarto. Acá está mi calculadora. Es 1. O sea, quedaría el 2 por 1 y Ajá. más es raíz de 2. Como está Mira, al cuadrado, quedaría 2. 2i acá, ¿no? Y acá sería más. Exacto. ¿Esto cuánto da secante? Raíz de 2. Ya, a raíz entonces al cuadrado quedaría 2. 2 por 2 sería 8, ¿no? Sí, 8 exacto. 8J. Nada más. Este es el gradiente de la función. Y esa es la respuesta. El ingeniero también pide graficar, ¿no? Creo que vale 5% eso. En este caso, graficar este punto. Supongo no especificó, pero es que cuando nos mostró más o menos el porcentaje de lo que nos va a calificar cuando expongamos, Ya. en una parte, si no estoy mal, ponía uso de gráficos, aquí está 5%. Por ejemplo, si grafica ese vector, más o menos sería como ve acá. Sería un vector nomás. Ah, ya. ¿No ve? Sí, Ahora, si usted, por ejemplo, lo ve en la pantalla, ¿no? Si hubiera sí, lo veo. tenido dos vectores U, en este caso, U es la dirección. Y acá yo hubiera tenido un ángulo, ¿no? Pero esto es en Sí, caso que usted tenga que hallar la derivada a ver, direccional, ¿sí? No claro, el claro. gradiente, ¿sí? Por ejemplo, hasta aquí esto es gradiente y ya esto es derivada direccional ya, respecto a un vector, ¿no? En su caso solamente le está pidiendo hallar el gradiente de la función. Ahora, si usted lo Ya, grafica, esto sería directamente un vector, ¿no? Así, ahí. Un vector que va a tener en este caso, bueno, no sé si ponerle un ángulo, porque el ángulo sí o sí tiene que ser formado entre dos vectores, ¿no? sí. Directamente este sería gradiente. Ahora, por ejemplo, acá hay un teorema que dice lo siguiente. Ahora le explico. Acá lo voy a anotar. Esto sería el gradiente de la función en la dirección 2 pi cuarto. Aquí, por ejemplo, ¿cuándo usted puede aplicar esto de forma directa? Por ejemplo, acá. Cuando usted quiera hallar la derivada direccional en un vector U máximo, ¿sí? Derivada direccional de un vector U máximo. Lo voy a anotar, ¿no? Quiero lo pueda copiar eso, ¿no? Igual. Ya. O sea, es como que no necesitas conocer el vector U. Directamente es igual al gradiente que usted encuentre, ¿ya? Ah, Acá lo voy a ya. anotar. Por ejemplo, si usted quisiera encontrar la derivada, en este caso, de la función x, y, no, mejor anotémoslo como z, ¿sí? Como z mejor. Como está aquí en la imagen, ¿sí? Como está acá, ¿ya? ¿Por qué lo voy a anotar como z? Porque recordemos que z es lo mismo que decir función x, y, ¿no? Sí. Es lo mismo. Entonces, la derivada direccional de z respecto a un vector u, y esto tiene que ser máximo, máximo, esto directamente es al valor absoluto del gradiente de la función. Ah, ya. Acá si lo quiero, lo puedo anotar de forma general, ¿no? Es como decir x, y. Sí, O sea, no hay necesidad de conocer el vector. Directamente usted le saca valor absoluto al resultado que hallamos y ya sí. tiene la derivada direccional máxima. Ah, ya, ya, ya. O sea, esa sería una aplicación directa, ¿no? O sea, para hallar la derivada direccional máxima respecto a un vector u máximo, directamente es al valor absoluto del gradiente. Por ejemplo, acá si usted quisiera hallar el valor máximo sería raíz Sí, raíz de 2 al de cuadrado 2 al cuadrado más 8 más al cuadrado. al cuadrado. ¿Eso cuánto daría? Raíz de 2 al cuadrado más 8 al cuadrado sería. Uy, espera un ratingo, porfa. Sería raíz 2 de raíz de 68, ¿no? 17. Raíz de 68, ¿no? 2 Claro, raíz de eso 17 me pone aquí, es lo mismo. sí.
prácticamente eso, ¿no? Si lo anota en valor numérico ya es valor, ¿no? Entonces, eso Sí. sería entonces la derivada direccional máximo respecto a un vector U. Ahora, Ya auxiliar. si fuera así, ahí puede hacer una grafiquita ya. Por ejemplo, sería así como está acá, ¿no? Aquí está, fíjese. Ya. Esto partimos de acá entonces. Ahí, por ejemplo, el vector, su dirección va a ser así, ¿no? Del gradiente de la función. En este caso, 2 pi cuartos es la dirección. Y en este caso, el vector U va a tener la misma dirección. O sea, va a tener el mismo, ¿no? Misma dirección. Ese vector U. Sí, Ahí, ¿y qué ángulo forman ambos ahí? Su ángulo que forman es 0, ¿no? 0, sí. ¿Sí? Entonces, el teorema dice, ¿no? La derivada direccional máxima respecto de un vector U máximo es igual al valor absoluto del gradiente de la función x, y por coseno del ángulo que forman los dos vectores, pero como coseno de 0 es 1, Claro, solo sería el valor absoluto de la gradiente. exactamente, ¿no? Por eso que decimos que directamente es al valor absoluto de la gradiente. O sea, esa sería como una aplicación, ¿no? Bueno, en sí sería como un ejercicio más, digamos. Ajá, eso. Sí, Ya cuando tiene los razón. cuando los dos vectores forman un ángulo, ya no se aplica esto. Claro, tendrías que hallar el ángulo, sí o sí. Por ejemplo, aquí, si te fijas en el otro ejercicio, acá tenía un ángulo. Y el ángulo para encontrar es así. Así se le encuentra el ángulo. Cuando los dos vectores no forman 0 grados, ¿no? Esta es la Claro. formulita para hallar. Fíjese, aquí está la Sí. fórmula, aplica esta fórmula y listo, ya tiene. Ahora, si quiere el máximo, directamente le saca valor absoluto a la gradiente y ya tiene el valor máximo. Eso. Sí, si quiere gráfica, puedes hacer esta, ¿no? Esta grafiquita. Así. Sí. Listo. Eso sería. Ya auxiliar, muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo, listo? Ya, hasta luego. Lo voy a pasar al final de la presentación, ¿ya? Ya. Ya. Bien, la siguiente compañera, no sé si está en el grupo o está en línea. Sí, aquí estoy, auxiliar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tema le tocó a usted? Para que lo- Es el práctico 8, número 8. Ya, pásame una screen o el documento a mi privado para que lo descargue y lo podamos copiar acá en la pizarra. Ya se lo envié. Es el ejercicio número 8. Ya. ¿De qué se trata el tema? Disculpa. Ya, un ratito ya, se me apagó el celular. No me llegan los mensajes. Ya mientras va cargando, ¿de qué tema me dijo que era su exposición? Es de derivada direccional. Ah, mismo caso que el compañero entonces. Ujú, de hecho, es el segundo enunciado. El siguiente. Por ejemplo, bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla.
Si se fija Sí, ahí, se puede. por ejemplo, ahí este sería el segundo, ¿no? O sea, es gradiente, pero debe ser entonces el segundo, ¿no? El más bajito. Ajá, sí, el siguiente enunciado. Ah, ya. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces debe ser allá la derivada direccional, debe ser entonces. Sí, más que seguro Sí, sea eso. sí, Porque ahí le ese. pide gradiente, el otro debe pedir ya la derivada direccional en un punto. Ajá, sí, sí, sí. Eso dice en el ejercicio, hallar la derivada direccional. Ya. ¿Qué número me dijo que era? ¿Ejercicio? Es el ejercicio número 8 del segundo enunciado. Ya. Ya, listo. Bien, fíjense que, ya, le voy a explicar, ¿ya? La derivada direccional se la expresa de la siguiente manera. Primeramente, o sea, primero, tiene que hallar, en este caso, el gradiente de la función, ¿no? Determinar el gradiente de la función. Y para determinar el gradiente de la función, fíjense que hay, o sea, es así, ¿no? La fórmula, el gradiente de la función x, y va a ser igual a la derivada de la función x, y respecto de x, y acá se coloca componente y, más derivada de la función x, y respecto de y componente j. Así se anota, ¿ya? Esto sería el gradiente de la función, ¿ya? Así. Ahora, si usted se fija, a usted le está dando una función, ¿no? Esa función usted lo tiene que derivar entonces. Ya lo vamos a derivar. Entonces acá dice derivada de la función. Primero notamos la función, ¿no? La función x, y va a ser igual a seno de 2x más y. Entonces aquí derivamos, ¿no? Primero notamos gradiente de la función x, y va a ser igual. Ahora, usted tiene que derivar acá la función con respecto a, primero con respecto a x, ¿sí? Si deriva con respecto a x, ¿cuánto sería ahí? Su derivada. Derivada de seno es coseno, ¿no? ¿Listo? Entonces esta sería la derivada de seno es coseno. ¿Y derivada de coseno cuánto sería? Derivada del argumento de coseno con respecto a x sería directamente 2, ¿no? Y de y sería 0. ¿Sí? Así. Bien. Aquí ya la nota componente y, ¿ya? Más derivada de la función con respecto a y. Antes de derivar y, tiene que derivar la función seno. Derivada de seno es coseno. Copia el argumento tal como está. Y recién un ladito deriva con respecto de y, ¿no? Derivada de 2x sería 0 porque es constante y derivada de y sería componente j. Entonces, por tanto, el gradiente de la función x, y es igual. Acá 2 va a quedar directamente 2 por coseno de 2x más y, componente y. Más, acá 0 más 1, 1 por todo va a quedar lo mismo, ¿no?
componente J. Ahora, si usted se fija, aquí solamente le da la dirección del eje Z, ¿no? A ver, cuya dirección forma con el ángulo, con la horizontal, ¿no? Ya, vamos entonces a interpretar de la siguiente manera. Para nosotros el gradiente de la función va a ser así. Este va a ser el gradiente. Y dice que con la horizontal forma este ángulo, ¿no? Que es pi tercio. Tita, ese es el ángulo tita. Con la horizontal. ¿Ya? Bien, entonces aquí decimos que tita es pi tercio. Ya. Ahora, como le está pidiendo la derivada direccional en función de x, y, siempre la derivada direccional es respecto a un vector u, ¿sí? La derivada direccional siempre respecto a un vector u. Así, respecto a un vector u, ¿ya? Ahora, si usted observa acá en la gráfica, fíjense que es el mismo caso, ¿no? Sí, el mismo caso. Ahora, si usted, digamos, quisiera encontrar en función solamente del ángulo, la expresión o la fórmula es esta, ¿sí? Es esta de acá. Lo voy a volver a anotar acá. Ya, entonces aquí sería así. La derivada direccional respecto a un vector u, va a ser igual al valor absoluto, ¿no? Al valor absoluto del gradiente de la función. En este caso, este sería, ¿no? El gradiente de la función x, y por el ángulo que forma con el vector u. En este caso sería coseno de tita. Ahora, si usted lo reemplaza en esta fórmula, porque esta es una fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí aplicando, entonces reemplazando en la fórmula, va a quedar lo siguiente. Entonces, la derivada direccional de la función respecto de un vector u va a ser igual. Acá tendría que sacar el valor absoluto. Entonces, ¿qué significa eso? Valor absoluto. Primeramente, tiene que sacar de 2 por coseno de 2x más y. Todo eso lo tiene que elevar al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Más. Lo mismo hace con la otra expresión, ¿no? ¿Sí? Lo mismo. Sería coseno de 2x más y. Y todo es igual al cuadrado. Y esto sería raíz. Eso significa ahí valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Y todo eso sería por el coseno que forma el ángulo. En este caso, ¿cuánto vale coseno de tita? Prácticamente va a ser coseno de pi tercio.
¿Cuánto da coseno de pi tercio en la calculadora? Eso tendría que calcularlo, ¿no? Bien, ¿lo calculó? O 1 medio te da hoy. un medio, ¿no? Ya, Sí, sí. un medio. Listo. Entonces, directamente, entonces la derivada direccional respecto a ese vector u, directamente va a ser igual, bueno, un medio por toda esta expresión va a quedar un medio, ¿no? Sí, un medio. Entonces aquí va a quedar un medio. Y acá no podemos, va a quedar de forma genérica porque no te dice para el punto, ¿no? Solamente te da la dirección. Va a quedar de forma genérica nomás ya. ¿Sí? De forma genérica. Aunque podríamos desarrollar un poquito más acá, ¿no? Por ejemplo, aquí si desarrollamos esto, aquí ¿cuánto sería? Sería 2, sería 4, ¿no? 2 al cuadrado, 4. Aquí quedaría coseno cuadrado de 2x más y. Acá sería más directamente coseno cuadrado de 2x más y. Sí, puede salir ahí el coseno, ¿no? De la raíz. Entonces aquí decimos un medio. Aquí directamente lo voy a anotar como así. Lo voy a factorizar esa expresión. Coseno cuadrado de 2x más y. Aquí lo factorizo. Primero factorizaría el 4. Bueno, aquí prácticamente se puede sumar, ¿no? Se puede sumar eso. Porque es lo mismo, ¿no? Fíjense, es el mismo término. Quedaría 5. Entonces ya lo factoricé. Quedaría 2 más 1, 5. ¿Bien? Entonces aquí directamente quedaría un medio. Aquí repartiendo la raíz, o directamente esto simplifica con la raíz, ¿no? ¿Sí? Directamente quedaría, sí, coseno cuadrado de 5. Esto con esto simplifica, entonces acá directamente quedaría raíz de 5 medios por coseno de 2x más y. Esa sería entonces la respuesta, ¿sí? Eso. Listo. Bueno, Ok, muchas gracias. ya, no sé si hay una pregunta, pero esa sería la forma de resolución. Bien, acá El tiene, ingeniero me va a hacer, hacer alguna grafiquita o algo para explicar, por ejemplo, esta quizá. sería la gráfica, de acá. Ese que marqué, ¿no? Ajá, Ya, aquí, por si acaso, tiene que especificar, ya. siempre la derivada direccional se hace en función a un vector u, ¿sí? A un vector u. En este Ah, caso, el ángulo que forma el gradiente con el vector u es pi ujú, tercios, ¿sí? Pi tercios, ¿ya? ujú. Eso sería. Bueno, claro, sí o sí tiene que ser la derivada direccional en función, siempre en la dirección de un vector u, ¿no? ¿Sí? Eso hay que considerarlo bien. ¿Bien? Es, Ok, ya. Eso sería. ok, muchas gracias. De todas maneras, el ingeniero, no sé si les pidió o no sé si el ingeniero es accesible, ¿no? Por ejemplo, le podrían preguntar al ingeniero, en este caso, como no le da el vector u, se asume Ujú, que la dirección sería con respecto a ese vector, ¿no? Eso. Pero ujú, esta sería la forma o la solución que yo lo veo conveniente, de hacer. Porque no lo veo de otra forma, ¿no? No te daría sino el ángulo. Y como vio acá, esta ujú. sería la fórmula planteando en función vector u con el ángulo θ. Ajá, ok. Ya, ¿listo? Ah, ya. Ok.
Muchas gracias, auxiliar. ¿Lo va a pasar el video al grupo? Sí, 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 lo voy a pasar. Ok, muchas gracias. Ya, listo. Bien, no sé si está el siguiente compañero esperando. Sí, sí, ya estoy aquí. Ya. ¿Cuál era su tema usted? Era derivada de funciones implícitas. Ya. ¿Lo puede pasar al grupo la foto o el documento a que lo copie? Ahorita lo paso ya, lo estoy descargando de nuevo, ya lo había Ya, borrado. ya. Ok. Si no el documento, igual yo lo descargo, ¿no? Ahí ya le envié la imagen, es el ejercicio 14. Ya. Ya. Ahora me lo copio entonces. Ya. ¿Me lo envió? Creo que no me llegó todavía. O lo envió a grupo. Ah, al grupo lo envié. Ah, ya, ya. El ejercicio número El ejercicio número 14. 14. Ya. Yo primero voy a copiar la pregunta ya. Allá la derivada en función. Ahí no especifica de qué expresión, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, tiene que ser sí o sí de forma implícita. ¿Sí? Ya. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Ya. Bien. Fíjense que para resolver este ejercicio, si usted se fija, ¿qué función sería implícita o explícita? Implícita. Una función implícita, ¿no? A pesar que está despejado z, es implícito. ¿Por qué? Porque si usted se fija, z igual está acá, ¿no? Aquí está. Entonces, al estar z ahí, es por eso que se hace de forma implícita, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el primer paso para que sea cuando quiere hallar la derivada parcial de una función implícita? Lo primero que hace es igualar. Igualarlo a 0. Exactamente. Ahora, pero acá si usted lo iguala esto a 0, se va a hacer larga la derivada. Entonces, lo recomendable es primero arreglar la función. ¿Sí? Arreglamos. Es una opción, ¿no? Para que la derivada no sea tan larga. ¿Qué significa eso? Este término que está acá va a pasar aquí abajo a dividir. ¿Sí? Sería x cuadrado por z menos 5y cuadrado, ¿no? Igual a tangente, en este caso sería de 3z cuadrado raíz de 2x cuadrado menos 3y cuadrado. Ahora recién ahí lo igual a 0, ¿no? A 0. Entonces le igualo la función a 0, ya directamente este término pasa a restar al otro lado, ¿no? Sería menos tangente del argumento 3z cuadrado así, igual a 0. Y ahora dice, la nueva función está en función de ¿cuántas variables? La función está en función de x, de y y de z. De y y de z. Donde x y y son independientes y z es la variable dependiente. ¿Ya? Ahora, entonces decimos acá, primera derivada, la derivada de z con respecto de x va a ser igual. Esta es la fórmula por ese caso. Menos, ese menos es parte de la fórmula, ¿no? Ese menos Sí, ahí sí, sí. parte de la fórmula. Entonces aquí, derivada de la función, la que igualamos a 0, ¿no? En este caso, si quieren, lo voy a anotar así. X, Y, Z, derivada de esa función con Con respecto respecto a de X. x. Y acá sería derivada de la función X, Y, Z, S con respecto de Z. Así sería la fórmula planteada. ¿Ya? Yo a veces en la ayuntía solo le pongo f, ¿no? Pero esa f hace referencia a esta función. ¿Ya? Es lo mismo. Solo Sí. lo vamos a anotar así para que no te hagas esa pregunta de qué es f. Ya, como lo estoy anotando así, ya f sería la nueva función, ¿no? Igual a 0. Listo. Ahora deriva la función con respecto de x. ¿Cuánto sería esto con respecto a x? Bueno, va a ser una derivada larga nomás, ¿no? Ya, vamos a ver. Primeramente, lo voy a cortar esto. Ya, para empezar, si se fija, la variable ¿dónde está z? Está acá, ¿no? Entonces vamos a aplicar una fórmula acá, la fórmula de constante sobre variable. Si usted deriva esto, fíjese que anota al menos la variable al cuadrado por la constante por b', ¿no? Sí, esa sería la fórmula. Recuerda que aquí k es constante, ¿no? Y acá b es variable. Entonces, como la derivada de la función es respecto de x, por eso que acá decimos que se encuentra la variable y z se comporta como una constante, ¿no? Porque la derivada es con respecto de x, entonces z y y se comportan como constantes. ¿Ya? Entonces, dicho eso, entonces aquí sería menos parte de la fórmula, ¿no? Ahora, aquí tengo que anotar, todo esto lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no?